Movimientos estudiantiles de la década de los 60 a nivel nacional e internacional. Como todos saben, la opresión era un tema muy delicado del cual hablar a nivel mundial en los años 60, pero no por eso, los líderes de todo el mundo lograron callar a la sociedad estudiantil que en esa época comenzó a cuestionar ciertos liderazgos de las respectivas naciones. Tal como fue en Francia, país donde se iniciaron dichos movimientos estudiantiles, seguido por Checoslovaquia, Colombia, México y México entre otros. Es muy importante recalcar que la mayoría de los inicios de estas manifestaciones se dieron entre universitarios, personas que empezaron a estudiar muy a fondo los problemas de la antigua sociedad y comenzó a haber un alto transformismo de parte de la población estudiantil. Otra cosa importante, la cual tenemos que mencionar, es que estos movimientos recibieron gran ayuda de parte de los profesores universitarios. La pregunta clave en esto sería: ¿por qué los respectivos gobiernos de todo el mundo querían callar tan desesperadamente estas manifestaciones? La respuesta es simple. Al ver el gobierno que algunos estudiantes empezaban a alzar la voz, esto significaba que esa misma voz se correría y empezarían más preguntas. La demás población comenzaría a escuchar a los manifestantes y estas preguntas no tendrían respuesta. Los gobernantes no sabían cómo manejarlo y recurrieron, como casi todas las veces, a la violencia. Fue el caso de nuestro país que los manifestantes y el desorden social se interpondrían en uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial, los Juegos Olímpicos. Para el gobierno mexicano, lo único que le importaba era hacer un gran evento y que México pareciera un país perfecto, lo cual su único obstáculo era la voz del pueblo estudiantil. La juventud actual. La juventud se encuentra en jaque. Peligra la conciencia que tiene respecto a su realidad. Se está perdiendo el interés por resolver los problemas que implica el vivir en la sociedad y su futuro. Es necesario desarrollar la capacidad de abstracción hacia eventos sociales y saber responder eficazmente ante ellos, cuestionar y proponer respuestas efectivas, puesto que el resultado será lo que marque el futuro sano y justo para las personas que forman la sociedad, los jóvenes de ahora que conducirán el destino del mañana. El desarrollo humano en México ha sido bajo, comparado con otros países, debido a varios factores, llámese gobierno, el desempleo, pero sobre todo por la educación, la cual carece de calidad y está por debajo de otro país. Las consecuencias las sufren los jóvenes, ya que no cuentan con el mejor entusiasmo de aprender. Actualmente, los estudiantes en su mayoría van a la escuela como parte de una rutina y para cumplir una obligación que marca el doble moral de la sociedad. La juventud a la mitad del siglo XX. La juventud ha sufrido bastantes cambios y revoluciones a partir del siglo pasado, en cambio de un estudiante sin cabeza a una juventud rebelde e inconforme con su situación de vida. A partir de la segunda mitad del siglo XX, los jóvenes fueron víctimas de un mayo francés. Dicha situación fue el intercambio cultural entre las naciones y el acercamiento de ideologías y búsqueda de ideales, donde se obtuvo como resultado una juventud rebelde. La juventud había cambiado, ahora era dueño de sí misma y libre. La serie de eventos sucedidos formaba un fenómeno social en los jóvenes. Se identificaban y asumían su realidad. Eran conscientes de ella. Fue como nacieron grupos activistas, lectores voraces y críticos de la sociedad, aprendices de las enseñanzas de Lenin, Marx, Engels, Trotsky y otros teóricos que buscaban una utopía llamada comunismo. Eventos como la Revolución cubana, la Guerra Fría, la resistencia vietnamita hacia otra invasión estadounidense formaron en los jóvenes un interés por buscar la libertad y el humanismo. Los movimientos estudiantiles. Movimiento estudiantil o revolución estudiantil son los nombres con los que se denomina el activismo político expresado a través de una amplia variedad de demandas. Pliegos petitorios, manifiestos públicos, actos de apoyo o repudio y manifestaciones que alcanzan el carácter de conflictos sociales de 10.000 raíz ideológica y variada magnitud protagonizados por estudiantes y en cierta forma también por apoyo moral del profesorado y o políticos, con fines a largo plazo en contra de un gobierno absolutista y opresor. La diferencia entre el movimiento revolucionario estudiantiles es únicamente de grado en la trascendencia y efectos de estos. Sin embargo, en general, el nombre utilizado casi con unanimidad es el del movimiento estudiantil para todos los casos, haciendo también la infiltración de miembros de dichos gobiernos con la finalidad de la provocación policial, haciendo así la desacreditación de dichos movimientos,
En general, se manifiestan como pacifistas, pero en estos casos se opaca la verdadera esencia que es la libertad de expresión. Estos movimientos son una forma eficaz de gran alcance que poseen los estudiantes para expresar sus ideas y conformidades. Al congregarse en actos públicos en gran número de personas, algunos mítines suelen pasar del pacifismo a la violencia. Las reacciones frente a los movimientos estudiantiles varían desde la aceptación plena de las peticiones estudiantiles, que incluso han obligado a las autoridades a crear ministerios y secretarías, o se han reformado al sistema de participación del Estado en la industria o la economía, conforme a las propuestas de los estudiantes. Pero también, por desgracia, también existen reacciones violentas en contra de estos, llegando inclusive a ser asesinados en manifestaciones públicas de carácter pacífico. El 68 representó la irrupción de una juventud posterior a la Segunda Guerra Mundial, que a pesar de estar recibiendo un nivel de formación educativa muy superior a la de sus padres, parecía no compartir los valores de estos ni encontrar sitio en una sociedad que percibía como encorsetada, llena de convencionalismos arcaicos y necesitada de cambios. Se ha llegado a decir que, por primera vez, una clase de edad, adolescentes y jóvenes, tomó el relevo de las clases sociales. En conclusión, el movimiento estudiantil es una fuerza joven, de espíritu libertario, que lucha por las reivindicaciones sociales en busca de hacer cumplir la injusticia y la equidad de los pueblos. No defienden ideologías imperialistas ni regímenes totalitarios, solo buscan la mejora social y la política de una nación. En Estados Unidos se dio la contracultura hippie en los últimos años de la década 60. Comenzó un movimiento muy particular, que se fue conocido como movimiento hippie, que se caracterizó por la anarquía no violenta, la preocupación por el medio ambiente y el rechazo al materialismo occidental. También en el estado de Nueva York se dio el festival de Woodstock, fue el acontecimiento emblemático del movimiento juvenil, y si queremos representar cómo fue la década de los 60, seguro que recurriremos a este festival. Desafiante, inocente, optimista y tolerante, todo eso a la vez y muchas cosas más se pueden decir del mismo. Celebrado en una granja del estado de Nueva York del 15 al 17 de agosto de 1969, durante 3 días a pesar de las lluvias, el barro y las instalaciones insuficientes, más de 400.000 jóvenes se aborrataron en un encuentro que pasaría la historia. En Francia se dio la regida por el gobierno del general Charles de Gaulle, héroe de la Segunda Guerra Mundial en cuanto figura emblemática de la resistencia, quien llegó a una cabeza del país en 1958. Elegido en nombre de la Unión por la Nueva República, encarna una figura presidencial fuerte, supuesto reflejo de una Francia tradicional y potente. De hecho, su mandato inspira referencias a una monarquía republicana dentro de un sistema francés de autoridad. No obstante, la Francia de la época está marcada por los efectos de la descolonización, sobre todo el caso de Argelia, que ganó su independencia en 1962, al cabo de una larga sangrienta guerra. Este enfrentamiento deja un recuerdo amargo, tanto entre los franceses de mala gana tuvieron que regresar a su metrópoli, como entre los argelios, que viviendo en Francia muchas veces fueron víctimas de actos racistas de represión conocidos como ratonnades, literalmente, casa de la rata. Se conoce como Mayo francés o Mayo del 68, la cadena de protestas que se llevaron a cabo en Francia y especialmente en París durante los meses de mayo y junio de 1968. Esta serie de protestas fue iniciada por grupos estudiantiles de izquierdas contrarios a la sociedad de consumos, a lo que posteriormente se unieron grupos obreros industriales y finalmente, de forma menos entusiasta, los sindicatos y el Partido Comunista Francés. Como resultado, tuvo lugar la mayor revuelta estudiantil, la mayor huelga general de la historia de Francia y posiblemente de Europa Occidental, secundada por más de 9 millones de trabajadores, estuvo vinculado con el movimiento hippie que se extendía entonces. Durante la Guerra Fría, la Primavera de Praga fue un periodo de liberalización política en Checoslovaquia, que duró desde el 5 de enero de 1968 hasta el 20 de agosto de ese mismo año, cuando el país fue invadido por la URSS y sus aliados del Pacto de Varsovia, a excepción de Rumania. Este movimiento buscaba modificar progresivamente aspectos y totalitarios burocráticos que el régimen soviético tenía en este país, avanzar hacia una forma no totalitaria de socialismo, legalizando la existencia de múltiples partidos políticos y sindicatos, promoviendo la libertad de prensa, de expresión, el derecho a huelga, etc. Acabó en agosto de 1968,
cuando las tropas del Pacto de Varsovia invaden Checoslovaquia y ponen fin al proceso de apertura política. El duro régimen comunista que soportó Checoslovaquia desde 1948, encarnado en la figura de Novotny, hizo crisis 20 años más tarde. Tras la renuncia a la que Novotny fue obligado, Alexander Dubček se convertía en primer secretario del partido de Svoboda como presidente y Černý como primer ministro. A este acontecer le siguió lo que se conocerá como la primavera de Dubček. Ideas nuevas como la descentralización de las industrias, mayor poder a los sindicatos, libertad para viajar al extranjero, libertad de expresión, prensa y muchas medidas que formaban paquete de decisiones políticas por las cuales el gobierno pretendía responder a los deseos populares y ganarse el derecho al poder. Fue el intento de implementar lo que se llamó socialismo con rostro humano. Por más que los recién llegados actuaran con cautela, asegurando a los rusos que Checoslovaquia mantendría su alianza y respetaría el Pacto de Varsovia de 1955, a medida que el plan se fue desarrollando, la alarma rusa aumentaba. Para agosto, una invasión masiva de tropas soviéticas terminaron por deponer a Dubček para terminar colocando en su lugar a alguien más dócil, Husak. El pueblo se manifestó mediante una resistencia pacífica, que igualmente dio como saldo decenas de muertes, la mayoría jóvenes, como aquel estudiante que bajó gran estatua en cueste de San Wenceslao, rey de Bohemia y mártir, se inmoló al banzo. Dubček se fue llevado a Kremlin y obligado a firmar un compromiso. A su regreso, entre sollozos de impotencia y vergüenza, la radio emitió un discurso donde recomendaba la sumisión para evitar el baño de sangre. En el caso de España, prácticamente desde los inicios del régimen franquista comenzaron a formarse grupos de resistencia ante la situación de intervención del régimen en las universidades. Sin embargo, los grupos disidentes enfrentaron muchas dificultades, producto de la Ley de la Ordenación Universitaria, LAO, aprobada el 29 de julio de 1943. Esta ley hacía del rector, el jefe de la universidad, nombrado y cesado por el ministro de Educación. La LOU también contemplaba la sindicalización obligatoria de los alumnos en los órganos universitarios. El más importante de ellos fue el Sindicato de Estudiantes Universitarios, CEU, controlado por Falange, y que, aunque existía desde 1933, desde el fin de la guerra pasó a ser el único organismo estudiantil permitido, y por lo tanto tenía la tarea de difundir el proyecto nacional-sindicalista entre los estudiantes. En 1960 se había creado en la clandestinidad la FUDE, Federación Universitaria Democrática Española, que significó un gran avance para el movimiento estudiantil, ya que articuló un lugar de encuentro para las distintas organizaciones disidentes. A partir de la creación de la FUDE, las asociaciones estudiantiles disidentes comenzaron a reforzarse y a partir de 1964 promovieron acciones de protesta que se mantuvieron vigentes con más o menos intensidad hasta la muerte de Franco. En este contexto, las primeras movilizaciones importantes que se produjeron luego de la reimposición del estado de excepción fueron a mediados de 1961. En el 62, las manifestantes se sucedieron en distintas ciudades de España. Madrid, Barcelona, Bilbao fueron las más conflictivas. Según los historiadores, Valentina Fernández Vargas, en esos años estudiante de la Universidad de Madrid y militante del PSE, las manifestaciones de obreros y estudiantes se convocaban en fechas muy determinadas, como el 1 de mayo. Los recorridos típicos eran del Centenario Civil a los campos de huelga. La represión se endureció a partir de 1965, pero alcanzó niveles nunca antes vistos en 1968, coincidiendo con el nacimiento de las primeras organizaciones democráticas de estudiantes, sindicatos democráticos de estudiantes universitarios en Madrid y Barcelona. La Universidad de Madrid constituyó el Sindicato Democrático el 23 de abril de 1967. Estos movimientos estudiantiles también dieron lugar en China. La llamada Gran Revolución Cultural Proletaria fue uno de los acontecimientos más extraordinarios del siglo XX. La imagen de los jóvenes guardias rojos enarbolando el libro de las citas de Mao en Tiananmen en pleno historismo, mientras que veteranos dirigentes debían caminar con carteles que narraban sus pecados, difícilmente puede ser olvidada. Pero en realidad la revolución fue una tragedia tanto para quienes la desencadenaron como para aquellos que la sufrieron. Desde hace tiempo ya, los dirigentes chinos la descubrieron como una calamidad, aunque no tan grave como el gran asalto adelante. Todavía conocemos el periodo muy mal en lo que respecta a lo que puede haber sido decisivo.
las relaciones entre los diversos dirigentes y cómo acabaron provocando el colapso del Estado. Pero no cabe el menor duda de este factor resulta esencial para interpretar lo sucedido. En efecto, la revolución cultural fue obra de Mao y su error monumental en sus últimos años de vida. El hecho es que un partido comunista se había experimentado una gran crisis en lo que respecta al gran salto adelante. Se obligó a sí mismo a una purga que destruyó su dirección y que les puso al borde del caos. Solo se explica que sucediera algo así por el hecho de la existencia a la vez de una dirección cada vez más dividida y dubitativa, y al mismo tiempo que un régimen cada vez más esclerotizado y estabilizado. Al mismo tiempo parece haber sentido temor a una corrupción de la clase dirigente, o al menos eso fue lo que aseguró Mao, pero si prevenían una deriva revisionista del marxismo, lo cierto es que ésta distaba mucho de lejos de poder producir por la simple carencia de desarrollo. Dentro de estos movimientos estudiantiles se encuentra uno de los más tristes de la historia del mundo, México de 1968, más bien conocida como la Matanza de Tlatelolco. El 22 de julio de 1968, un incidente de fútbol americano entre la Vocacional 2 del IPN y la preparatoria Isaac Ochotera, incorporada a la UNAM, termina en una gresca. El cuerpo policíaco de granaderos es quien disuelve a la turba, deteniendo a varios estudiantes e incursionando dentro de las instalaciones de dicha vocacional. Entre el 26 y el 29 de julio de 1968, varias escuelas entran en el paro de labores. Los granaderos y el ejército entran a varias de las escuelas, entre ellas la Prepa 1 en San Ildefonso, donde fue destruida mediante un bazucazo, su puerta tallada en el siglo XVIII. El 30 de julio de 1968, el rector de la UNAM, Javier Barrosierra, en Ciudad Universitaria, condenaría públicamente los hechos, izando la bandera mexicana a media asta y con un emotivo discurso se pronunciaría a favor de la autonomía universitaria y exigiría la libertad de los presos políticos, refiriéndose a los estudiantes detenidos de la Prepa 1. Ese mismo día encabezaría la marcha por la Avenida de los Insurgentes, donde surge un lema muy común utilizado por el movimiento estudiantil: ¡Únete, pueblo! La tarde del 2 de octubre de 1968, un día después de la salida del ejército del campus de la UNAM y del IPN, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Mientras tanto, el ejército vigilaba, como en todas las manifestaciones anteriores, que no hubieran disturbios, principalmente porque el gobierno tenía temor de que fuera asaltada la torre de la Secretaría de las Relaciones Exteriores. Por su parte, miembros del batallón Olimpia, cuyos integrantes iban vestidos de civiles con un pañuelo o guante blanco en la mano izquierda, se infiltraban en las manifestaciones hasta llegar al edificio Chihuahua, donde se encontraban oradores del movimiento y varios periodistas. Cerca de las 6 de la tarde, casi finalizando el mitin, un helicóptero sobrevoló la plaza, del cual se dispararon bengalas, presumiblemente como señal para que los francotiradores del batallón Olimpia, apostados en el edificio Chihuahua, abrieron fuego en contra de los manifestantes y militares que resguardaban el mitin, para hacerles creer a estos últimos que los estudiantes eran los agresores. Los militares, en su intento de defenderse, repelieron la agresión de los estudiantes, pero para confusión los disparos no fueron dirigidos contra sus agresores, sino hacia la multitud de manifestantes que se encontraban en la plaza de Tlatelolco. Muchos manifestantes que lograron escapar del tiroteo se escondieron en algunos departamentos de los edificios aledaños, pero esto no detuvo al ejército, que sin orden judicial irrumpieron a cada uno de los departamentos de todos los edificios de lo que conformaba la unidad Tlatelolco para capturar a los manifestantes. Aún se desconoce la cifra exacta de los muertos y heridos. El gobierno mexicano manifestó en 1968 que fueron solo 20 muertos. 3 más tarde, la escritora Elena Poniatowska, en su libro La noche de Tlatelolco, publicó la entrevista de una madre que buscó entre los cadáveres a su hijo y reveló que por lo menos había contado 65 cadáveres. Jorge Castañeda, en su artículo Los 68 del 68, publicado el 30 de agosto del 2006 en el periódico Reforma, escribió: de acuerdo con el informe histórico, en la Plaza de las Tres Culturas murieron cabalísticamente 68 estudiantes y un soldado.
y todo uso de la fuerza pública se empezó automática a asimilar el 68, pero el 68 magnificado, al de los 500, no al del 68. Todo uso de la fuerza se volvió una masacre en potencia. De acuerdo a Paco Ignacio Taibo II, quien en 1993 encabezó una comisión de la verdad sobre estos sucesos, en una trágica tarde fueron disparados 15.000 proyectiles y hubo 300 muertos, además de 700 heridos y 5.000 estudiantes detenidos. Según el periodista e investigador, participaron 8.000 militares de varios cuerpos destacados en la acción de 30 medios armados entre tanques y medios blindados, jeeps con ametralladoras, todo esto para reprimir una manifestación pacífica. En 1968, México era gobernado por el maldito Gustavo Ordaz Ordaz, ya fallecido gracias a Dios, mientras que Echeverría Álvarez fungía como secretario de Gobernación, quienes nunca pudieron explicar de forma clara y veraz esos acontecimientos. Desde entonces, y hasta el último presidente de filiación priista, Ernesto Zedillo, el gobierno permaneció en silencio entre estos hechos que afectaron a los movimientos sociales de estudiantes y de trabajadores. Dichos grupos, al ver cerrado el camino del diálogo, formaron ya en la década de los 60, 70 diversos grupos de guerrilleros. El 2 de agosto del mismo año, la UNAM y el IPN, la Escuela Nacional de Maestros, la ENA y Chapingo conforman el Consejo Nacional de Huelga, al cual después de varios movimientos en otras partes del país, fructificaban en el CNH como una organización con carácter nacional estructurado, al cual otras universidades se fueron incorporando con protestas en Yucatán, Coahuila, Morelia, Guerrero, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Puebla, Sinaloa e Hidalgo. El 13 de septiembre se realizó otra marcha de protestas al ingreso del ejército al IPN y a la UNAM. El pliego petitorio que se elaboró el 4 de agosto por el Consejo Nacional de Huelga fue: 1. Libertad a los presos políticos. 2. Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez, Raúl Mendiola y el teniente coronel Armando Frías. 4. Extinción del grupo de granaderos. 4. Derogación de los artículos de 145 y 145 bis del Colegio Penal, delito de disolución social. 5. Indemnización a las familias de los muertos y a los heridos, víctimas de las agresiones en los actos represivos iniciados el viernes 26 de julio. 6. Deslinde de las responsabilidades de los actos de represión y vandalismo realizados por las autoridades a través de las policías, los granaderos y el ejército. Fin.